En el programa de hoy, el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, vuelve a rechazar un proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Obispos de Colombia se reúnen con el Papa en Roma este viernes. Esperan que los anime a renovar la misión de la Iglesia. Expreso político nicaragüense y católico Félix Madariaga califica de cinismo sin límites recientes insultos del dictador Ortega a la Iglesia Católica. El mejor regalo a Madre Angélica por sus 100 años, rezar ante el Santísimo, destaca Michael Worso, presidente del directorio y director ejecutivo de EWTN. La familia, la mejor escuela de oración, así aprendió Santa Teresita del Niño Jesús. Más en nuestro especial sobre la Santa Doctora de la Iglesia. Hola Natalie, ¿qué tal? Bien, Eddie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Portugal, contándoles que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, rechazó por cuarta vez un proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Informó que decidió devolver el texto a la Asamblea de la República sin promulgarlo. El proyecto de ley establece que la eutanasia puede ser permitida cuando el suicidio asistido no es posible debido a la incapacidad física del paciente. Sin embargo, el jefe de Estado sostiene que es importante definir quién debe reconocer o atestar tal imposibilidad y quién debe supervisar el suicidio asistido. Rebelo de Sousa, católico practicante, considera que es necesario clarificar las diferencias entre el suicidio asistido y la eutanasia, así como también la supervisión del proceso que se incluye en la ley. El proyecto de ley a favor de la eutanasia no promulgado fue aprobado por el Parlamento el pasado 31 de marzo, pero fue rechazado por la mayoría de los diputados del conservador Partido Socialdemócrata al que pertenece Rebelo de Sousa. Y ahora noticias de la Iglesia en Nicaragua. Durante la conmemoración por el 5º aniversario de las protestas en abril del 2018 en contra de la dictadura, que dejó más de 300 víctimas, nicaragüenses en el mundo se manifestaron en contra del gobierno y por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Veámoslo. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Marlon Macés Martínez Ramírez, Ciudad Sandino. Presente. Uno a uno, proclamaron en voz alta los nombres de las más de 350 víctimas de la protesta del 19 de abril del 2018. Son los nicaragüenses que hoy viven en Costa Rica. En un breve acto recordaron a las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega durante el 5º aniversario de las manifestaciones. Abril no se olvida ni se borra de nuestra memoria. Abril es una herida abierta para Nicaragua, que nos recuerda a un pueblo valiente, sediento de cambio. En Panamá, los nicaragüenses que emigraron a este país hicieron lo propio en el malecón de la capital. ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! Portaban pancartas con consignas como libertad para todos los presos políticos de Nicaragua y libertad para Monseñor Álvarez y más de 50 presos políticos. El jueves 9 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega expulsó a 222 presos políticos a Estados Unidos. Monseñor Rolando Álvarez se negó a subir el avión de los deportados y decidió quedarse en Nicaragua. Como él, aún quedan cautivos decenas de nicaragüenses procesados en forma ilegal. ¡Libertad para los más de 50 presos políticos que hay actualmente en Nicaragua! En Canadá, los nicaragüenses exiliados entonaron el himno nacional a nombre de todos los que no pudieron, portando las banderas de ambos países. También pidieron la liberación de Monseñor Álvarez. Esperan que el dictador Daniel Ortega deje pronto el poder. ¡De que se van! ¡Se van! ¡De que se van! ¡Se van! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! En Nicaragua, el dictador también recordó las protestas que reprimió hace 5 años. Aprovechó para insultar otra vez a la iglesia. Como yo los perdono también, yo los perdono. Las declaraciones de Ortega se dieron este jueves 19 de abril, fecha que denomina Día de la Paz. Más tarde, uno de los expresos políticos, deportado en febrero último a Estados Unidos, le respondió: como veremos. Presente. Álvaro Gómez Montalbán Masaya. Presente. En Nicaragua, el dictador hizo su propia conmemoración de la represión que ejecutó en el 2018. Aprovechó para insultar a los obispos de la Iglesia Católica y el Vaticano. Félix Madariaga, ex candidato presidencial y ex reo político, dio sus impresiones a EWTN Noticias.
un cinismo sin límites cuando Ortega reinstauró su totalitarismo al regresar al poder en el 2007. Lo hizo con un eslogan de campaña de amor y paz, usando canciones de los Beatles, y a los pocos días de haber asumido el gobierno allá por el año 2007, empezó a golpear gente, a encarcelar, a perseguir en medio de las canciones de paz. Es un cinismo total. Incluso declarar como Día de la Paz el 19 de abril, que es el día que nos recuerda a los nicaragüenses los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Yo solo quisiera señalar que la paz a la que él se refiere es la paz de los sepulcros, que es la paz de la muerte, y esa no es la paz que va acompañada de justicia y de libertad, que es lo que nosotros estamos buscando. Seguimos en Nicaragua. La dictadura inauguró este lunes 17 de abril el Centro de Desarrollo de Tecnologías en las instalaciones del monasterio, que era propiedad de las monjas trapenses, las que apenas 5 días antes abandonaron voluntariamente el país por la falta de vocaciones, según su versión oficial, pero que después se supo fue en realidad confiscado por el gobierno. El gobierno permitió al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria cambiar el color de las paredes del monasterio. Alrededor le fueron colocadas una serie de banderas del Frente Sandinista, con lo cual se inauguró el Centro de Desarrollo de Tecnologías en el edificio que era propiedad de la diócesis de Chontales. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Y ahora las noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les informo que, dando continuidad a su visita ad limina apostolorum, expresión en latín que significa hasta los umbrales de los apóstoles, iniciada por los obispos colombianos en el pasado mes de marzo, un grupo conformado por 34 obispos titulares de 7 provincias eclesiásticas de nuestro país, por estos días, desde el pasado lunes 17 de abril, realiza esta experiencia de comunión eclesial y episcopal que deben desarrollar periódicamente todos los obispos de la Iglesia Católica Universal bajo 3 propósitos fundamentales: peregrinar hasta las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, brindar informes en los diferentes dicasterios sobre el estado de la Iglesia que peregrina en nuestro país y, por supuesto, encontrarse en privado con el Papa Francisco. De acuerdo con el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien viajó con este grupo de obispos, por un lado, las experiencias vividas en torno a las grandes basílicas de Roma en comunión y en la alegría de la fe compartida han sido significativas, pero también la visita a los dicasterios que les ha permitido no solo precisar conceptos y compartir experiencias de sus iglesias particulares, sino también manifestar sus dolores y preocupaciones frente a la realidad nacional. Estamos muy contentos porque el espíritu con el que se ha vivido esta experiencia ha sido de altísima sinodalidad, en un cuidadoso diseño de escucha, en una experiencia de escucha mutua y en una facilidad de un diálogo que nos ha podido enriquecer en estos días, de modo que podamos ir a nuestras jurisdicciones con precisiones de más alto nivel pastoral y para poder afrontar nuestros diferentes problemas y dificultades en nuestras iglesias particulares. El esperado encuentro de los obispos colombianos con el Santo Padre está previsto para realizarse mañana viernes 21 de abril antes del mediodía. Según lo han indicado los pastores, esperan poder recibir de su parte orientaciones puntuales, así como un llamado a la renovación de nuestra Iglesia Católica colombiana. Es el momento para rectificar nuestra comunión con Él, nuestra fidelidad en la unidad con el sucesor de Pedro, y será un momento de los más significativos de esta visita, que se cierra justamente con la alegría del encuentro con el Santo Padre.
Y a propósito de los temas abordados por los obispos en esta visita ad limina durante sus reuniones en los diferentes organismos de la Curia Romana, el lunes 17 visitaron el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Allí manifestaron su preocupación por la disminución de la educación católica en nuestro país en diferentes niveles, concretamente en los últimos 5 años. Sin embargo, como una luz de esperanza, recientemente se ha conocido que el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Popayán en el departamento del Cauca ha sido catalogado como uno de los mejores del país. Esto en medio de unas pruebas de estado que se realizan periódicamente en Colombia, conocidas como ICFES, a través de las cuales se mide la calidad educativa de la institución a partir del nivel de sus estudiantes en diferentes áreas. Pues bien, el seminario ha recibido una categorización muy significativa en esa medición, y esto, según lo ha indicado su rector, se debe a 3 factores fundamentales: la calidad educativa que brindan en la institución, el elemento pastoral y la disciplina. Esto para formar seres integrales como los que permite este tipo de formación católica. Y a propósito del Vaticano, termino contándoles que por estos días Colombia recibe la visita del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El purpurado estará encontrándose en Bogotá con diferentes actores pastorales, eclesiales, representantes de instituciones, así como miembros de comunidades en situación de vulnerabilidad. Ha sido también invitado por el Consejo Episcopal Latinoamericano a participar en un congreso sobre doctrina social de la Iglesia que se estará desarrollando en los próximos días, y el enfoque central será, por supuesto, el tema social. La próxima semana estaremos ampliando detalles de esta visita. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Ahora escuchemos a Fray Nelson Medina, sacerdote dominico y doctor en teología fundamental. Nos explica qué es lo que los obispos alemanes pretenden proponiendo cambios en el catolicismo. Fue uno de los sacerdotes invitados en el nuevo programa de WTN Perspectiva Católica. Y yo diría que el macro contexto de toda esta situación es el tema Iglesia-Mundo. Iglesia-Mundo. Y ese tema Iglesia-Mundo es el que el camino sinodal alemán ha querido, entre comillas, resolver, pero lo ha querido resolver no llevando más evangelio al mundo, sino trayendo más mundo a la Iglesia. Y en ese sentido, pues lo que resulta es una especie de nueva Iglesia que, por supuesto, ya no tiene la capacidad de impactar al mundo con la novedad del evangelio, sino que más bien pues se va a enfrentar a sí misma, que es lo que un poco estamos viendo, cuando nos damos cuenta que se pierde la esencia del Evangelio y finalmente pues resultamos perdedores todos. En resumen, creo que no es necesaria una nueva iglesia, ni mucho menos una nueva teología. Sí hay desafíos grandes que siempre hay que abordar, pero la perspectiva del sínodo alemán creo que en general tomó el camino equivocado. Y de alguna manera lo ha dicho ya el Papa Francisco, lo que hizo fue mundanizar la Iglesia, no evangelizar el mundo. Nos vamos a una pausa y al volver, el mejor regalo a Madre Angélica por sus 100 años, rezar ante el Santísimo, destaca Michael Worso, presidente del directorio y director ejecutivo de EWTN. La familia, la mejor escuela de oración, así aprendió Santa Teresita del Niño Jesús. Más en nuestro especial sobre la Santa Doctora de la Iglesia. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Para honrar los 100 años del nacimiento de Madre Angélica, fundadora de WTN, su vida, legado y fe inquebrantable en Dios, se realizó en Roma una misa presidida por Monseñor Stephen Raika, obispo de Birmingham, Alabama. La misa se transmitió en vivo por las redes sociales de WTN en español. En su homilía, Monseñor Raika resaltó los hitos de la vida de Madre Angélica, su encuentro con Cristo, la experiencia con la salvación y la providencia de Dios. Además, dijo que muchas personas fueron tocadas y son cristianos gracias a su testimonio. Madre Angélica fue una extraordinaria mujer que se
dedicó a difundir el Evangelio y acercar a las personas a Dios. La presidenta y directora de operaciones de EWTN News, Montserrat Alvarado, entrevistó a Michael Warsaw, presidente del directorio y director ejecutivo de EWTN. En el adelanto que presentamos, Michael Warsaw, quien conoció muy bien a Madre Angélica, permite conocer más a nuestra querida fundadora. La entrevista completa se emitirá en el programa Death in News o Noticias en Profundidad dentro de la programación de EWTN en inglés. La providencia de Dios obra de esa manera. Su carácter, dama italiana atrevida, fuerza emprendedora, pero también increíblemente piadosa. ¿Qué viviste con ella? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, fue todo eso. Quiero decir, fue todo eso. Y creo que una de las mejores cosas de la Madre Angélica era que a quien veías en el aire era quien era ella fuera del aire. No había personalidad televisiva, lo que a veces, como sabemos, puede ser el caso de la gente de la industria de la televisión. Ella era quien era en el aire y fuera del aire. Era una mujer de negocios notable, y eso fue una gracia de Dios. Obviamente no tenía formación ni educación real en los negocios, como diría ella. Apenas tuvo una educación secundaria. Dios no le dio esos dones desde el principio, pero le dio las gracias y los dones para lograrlo. Es una mujer de negocios increíble. Recuerdo haber estado en muchas reuniones con un proveedor o vendedor que estaba tratando de que EWTN comprara su producto o hiciera algo pensando, esta es una monja, puedo presionarla y hacer ese trato. Y se quitaron el sombrero porque realmente habían entrado en contacto con una importante fuerza empresarial. Tenía notables habilidades en este sentido. Era como una madre para los empleados de la red, increíblemente cariñosa, increíblemente generosa. Y entonces ella también tenía ese lado, en cierto modo maternal, de abuela. Y luego quedó claro que ella era una mujer de una fe muy, muy profunda. Era una monja de clausura. Pasó muchas más horas de su día frente al Santísimo Sacramento en la capilla que frente a una cámara o detrás de un escritorio o involucrada en el trabajo de la red. Y entonces ese fue su hallazgo, su fundamento. Esa fue su base, fue estar frente al Santísimo Sacramento, vivir una vida de oración, vivir una vida de una monja clarisa enclaustrada. Ella trajo eso a su interacción con la red y a su trabajo con la red. Entonces a veces tenías conversaciones con ella y yo bromeaba sobre el tono de su voz. Ella compartía algo que estaba pesando y una inquietud, una preocupación, y ella te diría, todo va a estar bien, cariño. Y había un tono en eso que te decía, va a estar bien, porque ella ha hablado con Dios sobre esto y ha orado sobre esto, y te dice, va a estar bien, porque tiene esa confianza. Con su derrame, con su declive físico, nos permitió a nosotros, a su público, a sus televidentes, entrar a su sufrimiento de una manera que el Papa Francisco ha dicho, es muy importante caminar con los ancianos en declive, pero también con los que están enfermos. Ella fue pionera en esa idea de permitirnos entrar en eso y valorar a las personas mayores o enfermas de una manera diferente. Absolutamente, no. Creo que como ambos sabemos, los personajes de la televisión a veces quieren tener mucho cuidado con la forma en que se presentan. Y esa no era ella. Como dije, creo que ella era frente a la cámara quien era fuera de la cámara. Entonces, cuando había un ataque de asma mientras intentaba hacer un programa o estaba luchando con alguna dolencia física u otra cosa, ella compartió eso. No detuvo el programa porque tuvo un ataque de tos. Ella solo tomó una pastilla para la tos y continuó. Sin embargo, creo que vimos de manera más conmovedora cuando tuvo el primero de sus derrames cerebrales en 2001. Tuvo un primer derrame cerebral más pequeño que la dejó con algunos problemas en el ojo y tuvo que usar un parche en el ojo. La mayoría de la gente nunca iría a la televisión con un parche en el ojo y un poco cabizbaja por eso. Ella nunca pensó en no salir en televisión y parte de la razón por la que lo hizo fue porque sentía que necesitaba estar ahí para su familia y necesitaba ser un testigo para su familia. Ella necesitaba animar a la gente a entender que estos sufrimientos, estas dolencias físicas, son un regalo de Dios, que necesitaba ser abrazado y que la gente debe ofrecer y usar para el bien. Todas las cosas en la providencia y casi te hace sentir su entrega a nuestro Señor de esa manera.
Eso también alimentó el por qué estaba tan ferozmente a la defensa de nuestro Señor y de la Iglesia. Absolutamente. Entonces sí, hubo muchos casos en el camino en los que habló en defensa de la Eucaristía, en defensa de la enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía. Ella fue muy firme en eso, pero es precisamente como dices, por la profundidad de esa relación personal. Ese fue un ataque profundamente sentido contra su cónyuge. Ella sintió eso, tangiblemente, físicamente. Entonces, la profundidad, la fuerza de su respuesta en esas situaciones proviene de esa relación, proviene de la naturaleza de esa relación que tenía con nuestro Señor. Y entonces tú entiendes que si entiendes eso de madre, entiendes por qué a veces reaccionó tan fuerte como lo hizo. Y gracias a Dios que lo hizo. Vigoriza todo lo que hacemos. ¿Cómo hubiera querido, Madre Angélica, que celebráramos su cumpleaños número 100? Bueno, la madre nunca quiso que las cosas fueran sobre ella. Entonces creo que ella hubiera querido que nosotros, en este momento de su centenario, creo que ella querría que enfocáramos nuestra atención en nuestro Señor. Y el regalo más grande que le podríamos dar a Madre Angélica sería ir a orar a nuestro Señor, hacer una hora santa, pasar tiempo frente al Santísimo Sacramento y profundizar nuestra relación con nuestro Señor. Ese es el regalo que ella querría. Para Santa Teresita del Niño Jesús, la oración era la fuente de su fe. Lo aprendió de su familia. Hoy, para recordar los 150 años de su nacimiento, conoceremos cómo oraba la santa. Estamos conectados desde México con el Padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. Padre, gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. ¿Se sabe cuánto tiempo del día dedicaba Santa Teresita del Niño Jesús a la oración? Muchas gracias. Pues efectivamente desde pequeña, desde que se levantaba, su hermana Paulina, que la consideraba una segunda madre, recuerden que la madre Celia, la mamá, ella falleció cuando ella tenía 5 años, 4 o 5 años de edad, por lo tanto, pues estuvo muy desprovista de la figura materna y escoge a una de sus hermanas, no la mayor, pero una de las mayores, Paulina. Y decía ella que desde que se levantaba, ella empezaba a tener ya su oración con Paulina, preparándose para el día, etcétera. O sea, se vivía un ambiente muy hermoso de oración. Ella lo consideraba casi un cielo en su familia. ¿Se sabe también qué elementos utilizaba para entrar en ese momento de oración? ¿Alguna lectura espiritual o libros? Hay un sacerdote dominico, el padre Filipón, Miguel Filipón. Él es un gran conocedor, tiene 2 libros sobre Santa Teresita del Niño Jesús, y él demuestra que ella, cuando ya estaba en el Carmelo, no llevaba un método. Ella, Santa Teresita, fue una gran conocedora de San Juan de la Cruz, admiraba mucho a Santa Teresa, pero estudió mucho a San Juan de la Cruz. Mas, sin embargo, dice ella que cuando descubrió la Sagrada Escritura, ella ya no quería tomar otro autor. Decía que su fuente de la cual bebía para orar era la palabra de Dios. Por lo tanto, el padre Filipón en sus libros demuestra que ella no tenía un método así, digamos, reglado, con orden, sino simplemente ella se ponía en presencia de Dios. Recuerden que ella, Santa Teresita del Niño Jesús, entre otras cosas, como doctora de la Iglesia, nos vino a recordar 2 aspectos de la doctrina católica. Uno, la paternidad divina. Por lo tanto, ella, en su oración, se ponía a hablar con su Dios, que era Padre. El segundo aspecto, también, que después ya Sor Faustina Kowalska pues nos vino a recordar a la Iglesia Católica con mucha fuerza, la misericordia divina. Padre, Santa Teresita también oraba en los momentos de dificultad. ¿Cómo podríamos hacer nosotros también para tomar esos momentos, para entregarnos más a Dios, ¿no? ¿Qué ejemplo nos deja? La oración para ella, dice, es un elevador que me lleva directamente a Dios, ¿no? O sea, a veces uno quiere subir escaleras y bueno, pues dice ella, yo prefiero utilizar un elevador que sea más rápido. Un acto de amor, por lo tanto, es espontáneo del corazón. Dice, es la clave que abre el corazón de Dios. Cuando uno empieza a hablar con Dios, pues Dios se deja conocer como San Juan, ¿no? Esa imagen
de San Juan en la última cena, San Juan apóstol, que dice recuesta su pecho su cabeza en el pecho de Jesús, pues eso hacía la Santa Teresita del Niño Jesús. Con esa confianza se acercaba a su Señor y le abría todo su corazón. Y el Señor pues le abría su corazón y prodigaba gracias, bendiciones, ¿no? Y así abría el corazón de Jesús. También es una unión de amor entre Dios y el alma que ora, y el gran medio para adquirir, conocer y experimentar el amor divino. Por lo tanto, el cielo en el corazón del hombre es la oración. Así es, sin duda un ejemplo también que nosotros debemos imitar, el de Santa Teresita de Jesús, ese ejemplo de abandono y de confianza en la oración. Padre Héctor Ramírez, gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Gracias a ustedes y felicidades. Esperemos que este caminito de vida espiritual de Santa Teresita se convierta ya en parte de nuestra vida para llegar a alcanzar una alta santidad, la salvación de las almas y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final del programa, amigos. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.